10 escalofriantes relatos de motoristas, revelaciones aterradoras del camino maldito y OCVLTO. La fría noche. La Ciudad de México envolvía las calles oscuras en un denso manto de silencio. Julia, madre soltera de mediana edad, conducía su vehículo, sintiendo cada golpe del motor hecho en su pecho. El sonido estaba acompañado de su soledad, la única compañera que la guiaba a través de este laberinto de asfalto y sombras. Fuera, la brisa parecía susurrar secretos olvidados, mientras ella, exhausta, anhelaba el abrazo de su pequeña hija. Esa noche, la carretera desierta se presentó sombría, como un monstruo al acecho. Al aceptar un nuevo viaje hacia el norte, sus instintos le advirtieron sobre el pasajero que abordó. Tenía una mirada profunda, inquietante, que helaba su sangre. A pesar de que su ser le gritaba que escape, su necesidad de trabajar y sobrevivir la mantenía al volante, conduciendo entre historias de terror y susurros ominosos. Al iniciar el trayecto, sintió que la atmósfera se tornaba más densa, casi palpable. De repente, el radio se apagó como si una mano invisible hubiera cortado la conexión con el mundo exterior. Julia, atrapada entre el caos de su mente y la imagen aterradora de su pasajero, apenas pudo escuchar lamentos suaves que parecían surgir del asiento trasero. Puede ser el cansancio, pensó, pero la sensación de ojos sobre ella se intensificaba. El único destello de esperanza apareció en su celular, un mensaje con un ominoso aviso: cuidado con quién llevas. Provenía de un número desconocido, y su estómago se revolvió. ¿Qué significa? Recordó las historias de motoristas que desaparecieron, cuyas lágrimas nunca fueron escuchadas. La inquietud hizo eco en sus pensamientos, pero decidió no dejarse abandonar por el miedo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión era palpable en el aire cuando Julia miró por el espejo retrovisor, encontrando la mirada penetrante del hombre que sentía como un depredador. Cada kilómetro que recorría se llenaba de inquietantes sombras que parecían bailar al ritmo de su creciente pánico. Se sintió cada vez más atrapada en una red de oscuridad. La corrupción policial era un tema del que hablaban en susurros entre motoristas, y su mente no podía evitar alimentar el miedo. Al girar en una calle oscura, la tenue luz de las casas parpadeaba de forma errática, como si la ciudad misma le advirtiera. ¿Era un aviso o simplemente un juego de luces? El corazón de Julia latía con fuerza, presión en su pecho, el terror se convertía en una presencia tangible, y en esa fracción de segundo, comprendió que el hombre en su auto no era quien decía ser. Su vida podía depender de una decisión: confiar en su instinto o dejarse llevar por la oscuridad que la acechaba, dispuesta a reclamar no solo su vida, sino también la de su hija. Julia giró la cabeza, su respiración se tornó irregular al encontrarse con los ojos del pasajero. Sentía como el sudor le caía por la frente, y su mente se agitaba en una tormenta de pensamientos. ¿Debo continuar? ¿O debería detenerme? Se preguntaba mientras sus manos resbalaban ligeramente del volante. La atmósfera estaba cargada de tensión y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Te encuentras bien?, preguntó, tratando de ocultar el temblor en su voz, consciente de que cada palabra podría ser una línea entre la vida y la muerte. El hombre sonrió, pero no un gesto cordial. Era una mueca que parecía alcanzar más allá de sus labios, como si un secreto oscuro se escondiera en sus dientes. Solo estoy disfrutando del viaje, señora. ¿Y usted? Su tono era suave, casi seductor, pero detrás de eso, Julia percibía un fondo helado. La incertidumbre se apoderaba de ella, cada kilómetro que avanzaba se sentía como un laberinto interminable. Las sombras se alargaban y las luces de los faros apenas lograban romper la oscuridad. Si pudiera dar la vuelta y dejarlo en la próxima esquina, pero ¿y si él no se lo permitía? Siguió adelante, la carretera se tornaba más estrecha con cada giro, cada susurro del viento parecía tramar un nuevo plan. ¿Cuál es tu nombre?, inquirió, esperando que un intento de conversación desactivara la tensión. Diego, respondió él, y ahí, en un pequeño eco en su voz, sintió como la noche se encogía alrededor de ella, volviéndose más espesa. Su mente viajaba a lo peor, el horror de las historias que había escuchado de otros conductores en la carretera, relatos de desapariciones, de astronómicos males que acechaban en la oscuridad. De repente, un ruido sordo sacudió el interior del coche, un golpe que resonó desde el maletero. Julia se estremeció, y su corazón se disparó sin control. ¿Qué fue eso?
Susurró, al borde del pánico. La mente humana siempre busca respuestas, pero en aquel momento, solo estaba llena de dudas, comenzando a preguntarse si aquella era realmente su única preocupación. Quizás algo olvidado por alguien, sugirió Diego, su risa apenas audible, casi burlona. La risa le heló la sangre. No hay nada ahí atrás, murmuró, repelida por la idea de girarse y mirar. Pero a pesar de su negativa, sus ojos se dirigieron al espejo una vez más. La mirada de Diego se había oscurecido, ahora había un brillo inquietante en él, como si una parte de su esencia hubiese cambiado. Esto no puede seguir así, pensó, pero el miedo la mantenía anclada, al borde del colapso, decidió cortar el silencio. Por favor. No puedo continuar así. Pero antes de que pudiera terminar, el motor del auto comenzó a fallar, un estruendo sordo hizo eco en la noche. Julia apretó el volante, el pánico la envolvía mientras una luz pálida iluminó la carretera adelante. Un grupo de sombras se perfiló al borde de la calzada, allí, entre los árboles. Lo que vio heló su corazón, eran figuras espectrales, vestidas en harapos, con miradas vacías y bocas enmugrecidas. ¿Por qué no me detendrás? ¿Por qué no te atreves a darme la vuelta? Resonaron en sus mentes. La impotencia la invadió. No hay escapatoria. Están felices, murmuró Diego, mientras una sonrisa perturbadora regresaba a su rostro. Julia, con la adrenalina disparada, sintió que todo se oscurecía a su alrededor. Un segundo parecía un siglo. ¿Cómo había llegado a este punto? Se enfrentaba no solo a Diego, sino a su propia voluntad de vivir. El mal estaba aquí y la carretera se había convertido en una trampa mortal. Alzó la vista a los árboles que rodeaban la carretera. Vio una sombra más allá, alguien más observando, alguien que conocía. Su corazón latía atronador, y antes de que pudiera reaccionar, los caminos se bifurcaron ante ella. Uno hacia el abismo de la oscuridad, el otro hacia la salida, pero ¿cuál era cuál? La lección era inminente, y Julia ya no sabía si estaba más aterrorizada por las sombras o por el hombre a su lado. El silencio en el interior del auto era ensordecedor, el aire pesado. Y si el camino hacia la esperanza estaba emboscado en la desesperanza, lo que no sabía era que estaba a punto de descubrir algo aterrador sobre sí misma y el verdadero significado de la oscuridad que acechaba aquella noche. ¿Realmente podía confiar en lo que veían sus ojos, o era un engaño mortal? La decisión llegó como un susurro, y ese susurro cambiaría todo. Ella giró el volante de manera abrupta, el grito de los neumáticos desgarrando la paz de la noche. Pero el aterrador eco de una risa resonó, como si el propio destino la desafiara. ¿Qué rumbo tomaría? La carretera nunca había sido tan peligrosa como en ese instante. ¿Y si sus peores pesadillas se materializaban en cada giro del volante? La noche se oscureció aún más, y el terror apenas comenzaba. Julia tomó una decisión. Con todas sus fuerzas, giró el volante hacia el camino que parecía más despejado, aquel que se adentraba en la oscuridad. El motor del auto rugió con desesperación, como si supiera que su destino no era esperanzador. La risa de Diego reverberaba en sus oídos, mezclándose con el murmullo de las sombras que se acercaban más y más. La carretera serpenteaba ante ella, y el temor se arraigaba en su pecho como una espina venenosa. A veces, lo que más tememos es lo que realmente buscamos, susurró Diego, con un tono que desencajaba de su apariencia. Cada palabra era como un cuchillo afilado, incitando a Julia a mirar fuera del auto, donde las figuras espectrales comenzaban a mezclarse con el negror de la noche. Mantuvo la vista fija en la carretera, el sudor le empapaba la espalda. A través del vidrio, las sombras parecían danzar, su mudez retumbaba como un eco sin fin. Se lo decía a sí misma, no mires. Debo seguir. Debo. Pero cada retorcido rostro que se asomaba entre los árboles le robaba el aliento, cada par de ojos vacíos se le antojaba un recuerdo olvidado de lo que era y de lo que jamás volvería a ser. ¿Sabes? Este lugar es muy especial, dijo Diego, su voz ahora un susurro que se intercalaba con el rugido del motor. Aquí, los perdidos encuentran compañía y los que temen enfrentarse a sus propios fantasmas, también. La intensidad de sus palabras hizo que Julia se tensara más, los árboles a los lados se cerraban, como un abrazo opresivo, y si su mente no podía decidir si era una salida o una trampa, su cuerpo también se sentía atrapado. El faro del auto iluminó algo en el camino que la hizo frenar en seco. Un objeto resplandeciente y extraño reposaba en la calzada, un trozo de espejo, fracturado, pero aún reflejando la luz. Instintivamente, miró hacia su propio rostro y vio la angustia pintada sobre su piel. No era la misma mujer que horas antes había partido de su casa. El terror la había cambiado, moldeado en una figura de desesperación. Es un buen momento para ver lo que llevas dentro, Julia, dijo Diego, mirando fijamente.
La sonrisa ahora era una mueca despiadada, y con un rápido giro, la conversación se tornó en un juego macabro. Lo que ocultas, lo que temes mostrar al mundo. ¿Qué sabes de mí? Aulló Julia, la voz temblorosa, mientras una tristeza abrumadora se cernía sobre ella. Pero las palabras se desvanecieron al escuchar la risa desgarradora que salía de Diego. Se sentía como una marioneta en sus manos, la figura en el espejo ahora era más que un reflejo, se la veía sonreír. Atrévete a mirar más de cerca, instó Diego, y, en un instante de locura, Julia giró la cabeza hacia el espejo retrovisor, su corazón marcando un compás frenético. La imagen parecía distorsionarse, y pronto, los rostros de las sombras se colapsaron sobre ella, llenando el espacio del auto, como si quisiéramos salir de la pantalla de un televisor apagado. No. Gritó, y al centrar su mirada, entendió que todo lo que había temido ser llegó a buscarla, mostrando sus verdaderos colores, su esencia oscura. Eran sus miedos, sus errores, su culpa. No eran solo figuras, eran fragmentos de su pasado. Es hora de decidir, Julia. ¿Deseas sumergirte en tu oscuridad o seguir huyendo? La voz de Diego se volvió casi poética, retumbando en su mente, como un canto de sirena, con el miedo y la rabia conviviendo en su interior. Julia hizo lo único que le quedaba, accionar el freno y detenerse por completo. La noche se expandía a su alrededor, y en un arrebato de valentía, eligió enfrentar lo que estaba oculto. Con un movimiento rápido, sacó su teléfono. La luz brillante en el auto era el único faro cortando la oscuridad. ¿Qué tienes dentro, Julia? Murmuró, sus palabras casi perdidas en la tormenta de emociones. Pero el segundo intento de iluminación solo encontró vacío. La pantalla se apagó. Bienvenida al verdadero laberinto, susurró Diego, lleno de malicia. Las sombras comenzaron a acercarse. Julia intentó encender el motor, pero este emitió un sonido. Apagado, como si compartiera su destino. No. Esto no puede estar pasando. Gritó, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Diego se giró hacia ella, su rostro transformándose en una máscara de pura oscuridad. Tú eres parte de este viaje, Julia. No puedes escapar de ti misma. Todo se oscureció, y en el último momento, lo que quedó de la luz se desvaneció, el silencio cayó como un sudario. Entonces, desde la nada, un eco conocido resonó. Una risa familiar. Era su mente. Era un recuerdo. Ella sabía que lo que venía a continuación marcaría una línea crucial entre salvarse a sí misma o perderse para siempre. El futuro era incierto, y el terror, irreprimible. La oscuridad la envolvió como una manta helada, y Julia sintió que el aire se espesaba alrededor de ella. Se encontraba atrapada en un espacio vacío, sin la sensación del tiempo ni la certeza de cómo había llegado allí. El sonido del motor había cesado, y ahora solo se oía el latido frenético de su corazón resonando en sus oídos. De repente, la risa resonó nuevamente, más fuerte y cercana. Era una risa que le helaba la sangre, como si las sombras a su alrededor estuvieran burlándose de su impotencia. No puedes escapar de ti misma, Julia, dijo Diego, su voz surgía de la niebla que la rodeaba. ¿Creías que podías huir de tu propio reflejo? Julia tragó saliva. Su mente se aclaró por un momento, y con claridad, se volvió hacia el espejo que había encontrado en el camino. Alcanza su mano hacia la superficie quebrada que se manifestaba en la oscuridad, intentando tocarlo, explorando lo que no podía ver. En un instante, un fragmento del espejo brilló, proyectando luz en la penumbra, las figuras aparecieron ante ella, visiones fragmentadas de personas que había amado y perdido. Su abuela, su hermana, amigos que se habían desvanecido entre recuerdos tristes y promesas olvidadas. Y con cada rostro, una ola de dolor la golpeaba, sombras de arrepentimiento y decisiones equivocadas. Ellos son parte de ti, Julia. Te han seguido, te han buscado, murmuró Diego, su aliento frío y penetrante. Cada error, cada paso en falso te trajo aquí, a este momento. ¿Vas a ignorarlos de nuevo? Cállate. Gritó, aunque su voz temblaba, cargada de vulnerabilidad. Sus manos se deslizaron por el asiento del coche, buscando formas de aferrarse a la realidad, aferrarse a un hilo de esperanza. De pronto, la oscuridad pareció cobrar vida. Las figuras que la rodeaban empezaron a moverse, girando y girando como una tormenta. Julia cerró los ojos, recordando la calidez de su vida anterior, el sol brillando sobre su rostro, las risas en las fiestas, el amor en los momentos más simples. Todo lo que había dejado de lado regresó con fuerza, queriendo romper la barrera del miedo que había construido a su alrededor. ¿Qué harás ahora? Acéptalos o desprecia la verdad, instó Diego. La oscuridad no muerde,
pero el rechazo sí. Se sintió empujada hacia un abismo, el espejo ahora se había convertido en un portal a lo que ella realmente era, un enfrentamiento a sus temores. Una parte de ella quería alejarse, pero la otra anhelaba la liberación que vendría con esa aceptación. Con un suspiro profundo, Julia decidió abrir los ojos. La luz del espejo la inundó, estallando en 1000 fragmentos que se reflejaron en las sombras que la acechaban. Ella misma se vio entre las figuras, una versión de sí misma que había habitado durante demasiado tiempo. «Estoy lista», gritó, su voz resonando con poder, alzando la cabeza con determinación. Pero, en el momento en que la luz y la oscuridad estaban a punto de chocar, Diego sonrió. Su expresión era la de un depredador que ha encontrado su presa. «Muy bien, entonces bienvenida al verdadero juicio, Julia». Con esas palabras, la oscuridad se abalanzó sobre ella. El espejo se rompió en un sinfín de cristales, y cada fragmento se convirtió en un recuerdo, una decisión, un miedo. Julia estaba en el centro de todos ellos, atrapada pero al mismo tiempo empoderada, enfrentándose a lo que había tenido miedo de afrontar. Todo se desvaneció, y en un susurro de la nada, Julia escuchó: «La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesta a perderte para encontrarte de nuevo?». El pánico se apoderó de ella, y justo cuando estaba a punto de caer en la desesperación, el eco de una última risa resonó en el aire, profunda y desconcertante. Julia entendió que su viaje apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a los horrores que la guardaban en la penumbra? ¿O caería en la desesperación, condenándose a revivir su pesadilla por la eternidad? El tiempo se había detenido y, en un parpadeo, su historia estaba a punto de tomar un giro aterrador, uno que podría cambiarlo todo. Julia se encontraba rodeada de la nada, el eco de la risa de Diego aún sonando en su mente como un mantra perturbador. Sintió como las fragmentaciones de su pasado se deslizaban a través de su piel, relatando historias de culpa y sufrimiento, tristes reflejos que la observaban con ojos vacíos, demandando respuestas que ya no estaba dispuesta a dar. «Despierta y enfréntate a tus demonios», gritó, el aire frío cortándole la garganta mientras las sombras se acercaban. A cada instante, el peso de los recuerdos se hacía más pesado, era como si el aire estuviera cargado de un veneno emocional que comenzaba a afectar su aliento. Julia intentó retroceder, pero los recuerdos la apresaban. Sintió la fragorosa presión en su pecho, un torbellino de emociones que la dejaba tambaleándose. «¿Por qué no puedes dejarme en paz?», preguntó a la nada. Un silencio sepulcral respondió, pero pronto fue reemplazado por susurros difusos que parecían reírse de ella. «Ellos no te abandonarán, Julia». «Nunca lo hicieron», murmuró una voz familiar, y Julia se dio cuenta de que era la voz de su hermana, perdida en la oscuridad. La imagen de su rostro se dibujaba lentamente ante ella, reflejada en los fragmentos caídos del espejo, llena de amor y reproche a la vez. «No puedes esconderte de lo que eres», dijo su hermana, tomando forma en la nebulosa que se arrastraba a su alrededor. Julia sintió un escalofrío recorrerla. La imagen de su hermana sonreía, pero sus ojos ardían de tristeza. «Tú te has convertido en lo que temías, una sombra». «No. Tú no sabías lo que viví», gritó Julia, sintiendo que se descarrila en el mostrador de recuerdos, aquellos momentos dolorosos e irreparables que la hacían querer desvanecerse. Sintió como el suelo temblaba de rabia y desesperación a medida que la verdad la golpeaba con fuerza, y mientras la figura de su hermana se desvanecía, una ola de calor la envolvió. Julia comprendió que no podía huir más. La oscuridad se acercó, creciendo en forma de olas que parecían querer devorarla. Con su corazón latiendo en su garganta, Julia decidió que debía buscar una salida. «Si tengo que enfrentarme a esto, lo haré», murmuró para sí misma, su voz resonando en la oscuridad. Con cada palabra, un destello de luz surgió de su interior, desafiando la oscuridad que intentaba consumirla. Diego se reía de nuevo, como un eco burlón. «¿Crees que puedes ganarme en este juego? Esto es solo el comienzo, Julia. Cada decisión, cada tormento, se forma sin piedad a tu alrededor. Atrévete a mirarlo de frente». Las visiones se intensificaron, cada recuerdo tomando forma a su alrededor, obligándola a mirar. La oscuridad las envolvía, amenazando con tragarse todo lo que había sido, pero Julia se sentía como si una chispa de resolución comenzara a brillar. Entonces, al mirar más de cerca, se dio cuenta de que había algo más. En el fondo de la penumbra, vislumbró una luz tenue, un rayo de esperanza surgiendo entre los escombros de su vida. Julia extendió la mano, y en el instante en que lo hizo, la luz comenzó a crecer, iluminando su camino, pero de repente, un ardor insoportable la recorrió. «No». «¿Qué estás haciendo?», gritó Diego, su tono algo amenazante. «Esa luz solo trae más sombras. No escaparás de la verdad». Julia sintió que su fuerza se desvanecía mientras la luz se hacía más intensa,
luchando para liberarse de las cadenas del miedo. No, Diego, no tengo miedo, afirmó, el murmullo de sus temores transformándose en un grito de desafío, cuando la luz estalló frente a ella con una claridad asombrosa. Una sombra alargada emergió, dibujando la figura inquietante de su pasado. Era el reflejo de sí misma, pero una versión distorsionada, caricaturesca de todo lo que había intentado dejar atrás. Estás a punto de tomar la decisión más importante, dijo la sombra, un eco de todas sus inseguridades. ¿Te atreves a liberarte totalmente o sucumbirás una vez más a la oscuridad? Y antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resuena, una mezcla de su propia voz y la de aquellos que había perdido. Se sintió atrapada de nuevo, entre su lucha interna y la oscuridad que la rodeaba. Julia se dio cuenta de que no se trataba solo de enfrentarse a su pasado, estaba en juego su mismo ser. Tendría el valor suficiente para despojarse de todo lo que la mantenía cautiva y, al mismo tiempo, aceptarse tal como era. Las sombras comenzaron a acercarse lentamente, susurros de miedo y risa brotando de un lugar incierto. La decisión es tuya, Julia. La luz no viene sin un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Las preguntas flotaban en el aire, y la sensación de que el tiempo se estaba acabando la envolvía. Con el corazón en un puño, Julia supo que la verdad era más oscura de lo que había imaginado, y en ese instante, todo comenzó a desvanecerse de nuevo, llevándola a un abismo que parecía no tener fin. Julia sintió que caía, aunque no sabía qué había debajo de ella. La oscuridad se tragaba todo, y los ecos de sus propios gritos resonaban en sus oídos. Cada vez que intentaba levantarse, un nuevo recuerdo la golpeaba, como un recordatorio cruel de las decisiones que había tomado. De repente, un golpe sordo la sacudió. Se encontró en una habitación pequeña, apenas iluminada por una luz temblorosa que proyectaba ominosas sombras en las paredes. El olor a humedad y moho le provocó náuseas. La luz provenía de una vela, cuyo débil brillo parecía luchar contra la oscuridad que lo rodeaba. «Estás aquí de nuevo», susurró una voz, y Julia se volvió rápidamente. Frente a ella estaba la figura de su hermana, más real que nunca. Pero algo no estaba bien. Su apariencia era etérea, su rostro, un cúmulo de dolor y rencor. «¿Por qué no me dejaste ir?», preguntó su hermana, el eco de su voz resonando como un trueno en el fondo de la mente de Julia. «Siempre has evadido tu verdad, huyendo de mí y de lo que realmente eres». «No, por favor». «He tratado de olvidar», dijo Julia, su voz temblando mientras el pánico comenzaba a elevarse en su pecho. «No puedo enfrentar esa oscuridad, no puedo». La figura de su hermana se acercó. «Pero esa oscuridad es parte de ti. Te consume, te abruma», afirmó. «Si no lo enfrentas, siempre vivirás en agonía». Las palabras de su hermana retumbaban en su mente, mientras las sombras la rodeaban, aún cargadas de sus miedos más profundos y secretos enterrados. Julia intentó aferrarse al consuelo de la luz de la vela, como si eso pudiera protegerla. «¿Qué quieres que haga?», imploró. «¿Cómo puedo liberarme de esto?» «Entregándote a la verdad, aceptando quién eres». «Hazlo antes de que sea demasiado tarde», dijo la figura. «Ellos siempre vendrán por ti. El abismo que has abierto es más profundo de lo que imaginas». Julia sintió el frío correr por su columna, la pesadez en el aire se tornó arrancadora. La sensación de la presencia de Diego se hacía más intensa, como una cortina de sombras queriendo sofocarla. «¿Te atreverás a dejarlo todo atrás?». Antes de que pudiera procesar la pregunta, la vela se apagó de golpe, y la oscuridad se volvió completamente opresiva. Los ecos de las risas, de las burlas de Diego, resonaron a su alrededor, atándole las manos con cadenas invisibles. «¿No puedes liberarte, Julia? Nunca fuiste suficiente». En instantes, las visiones se volvieron abrumadoras, su infancia, su hermana llorando, la pérdida de Francisco, el odio de sus compañeros en la escuela. Todo estaba reviviendo a la vez, atrapándola en un ciclo de desesperación. «No. Basta», gritó, intentando cerrar los ojos a esa tormenta de recuerdos y voces. Pero cada grito era otra daga en su piel. Y en medio de esa tormenta, la figura de su hermana apareció otra vez, con su rostro distorsionado en una mueca de tristeza infinita. «Puedes hacerlo, Julia. Desde la oscuridad brota la luz, pero debes decidirte a buscarla. Pero no puedes huir de esta batalla por más tiempo. Ellos están siempre al acecho». Julia sintió como la carga aumentaba, un grito apretado en su garganta, y en su mente, una duda se encendía como una chispa en la bruma. «¿Y si me pierdo de nuevo? ¿Y si no soy capaz de enfrentarme a la verdad detrás de todo esto?». La figura de su hermana simplemente miraba, con un destello de esperanza en sus ojos. «Debes dejar que la luz se haga en ti, Julia. Es tu única oportunidad de romper el ciclo». Con un último aliento,
Julia extendió su mano hacia la oscuridad, dispuesta a aceptar su destino. La presión aumentaba, todo se distorsionaba, y justo cuando estaba a punto de caer nuevamente en el abismo, un sonido metálico rompió el aire. Era un grito agudo, un clamor de angustia, y no era solo ella. Era un eco familiar que resonaba en el fondo. ¿Ayuda? ¿Qué? ¿Quién está ahí?, preguntó Julia, su corazón disparado. Pero la voz se desvanecía antes de que pudiera tocarla. Entonces, la oscuridad se empezó a despejar, y Julia se encontró frente a un espejo roto, sus SHP antiguos reflejados. En su interior, las sombras giraban, revelando una figura oscura que susurraba: ¿te quedarás a pelear o huirás una vez más? Para Julia, la hora de decidir había llegado, pero el precio de la verdad era más alto de lo que jamás había imaginado. Podría encontrar la memoria que había perdido en esa oscuridad. La necesidad de respuesta la empujaba hacia adelante. Y en cada latido, la voz cercenada resonaba más cerca, dejándole clara una advertencia: nunca olvides lo que descubriste. La figura en el espejo se movió, distorsionándose, revelando no solo la esencia de Julia, sino también destellos de los rostros de aquellos a quienes había dejado atrás. Francisco, su hermana, Diego, todos observándola con una mezcla de desesperación y rencor. El frío intenso de la habitación se apoderó de su piel, y el eco del grito seguía resonando, como una campana sonando en la distancia. «Despierta», retumbó una voz, ahora más clara que antes. Era un grito que no provenía de su mente, sino del espacio que la rodeaba. La angustia causada por la pérdida se reavivó como una llama, crepitante y voraz. De repente, el espejo crujió, como si una tensión invisible lo estuviera descomponiendo. Las imágenes cambiaron rápidamente, mostrando fragmentos de su vida, su infancia perdida, los momentos de risa que se convirtieron en lágrimas y las promesas que nunca pudo cumplir. A medida que revivía cada escena, su corazón latía con fuerza, cada golpe como un tambor en su pecho marcado por un profundo miedo. El pasado nunca se queda atrás. Regresa para reclamar lo que es suyo, dijo la figura oscura con una voz suave pero escalofriante. ¿Has olvidado quién eres realmente? No, no estoy lista, murmuró Julia, sintiendo que su visión se nublaba nuevamente, y de repente, la vela volvió a encenderse. La luz se filtró por el cuarto, pero lo hizo con una intensidad amarga, volviendo las sombras aún más amenazadoras. Julia se dio cuenta de que la figura ante ella no solo era un reflejo, era su propia sombra manifestada, cargada de todos sus temores y errores. Necesitas enfrentarme, continuó la sombra. Esa es la única manera de liberarte. Sin confrontación, solo habrá oscuridad infinita. ¿Y si me pierdo otra vez?, se preguntó Julia, sintiendo la desesperanza cubrirla como una niebla densa. Mejor perderse que permanecer cautiva, replicó la figura, acercándose cada vez más. Su voz se volvía un eco, retumbando en la habitación. El verdadero horror es la negación. Allí es donde se encuentran sus demonios. Entonces, en un instante de arrobo y miedo, Julia cerró los ojos y dio un paso al frente. La figura se abalanzó hacia ella. Un grito desgarrador resonó en la habitación. No era un grito solo de Julia, sino de todo lo que había intentado silenciar. El dolor abrumador la envolvió, pero de inmediato, una luz blanquísima la rodeó por completo. La sombra se tornó inmaterial, desgastada por una fuerza desconocida que emergía de ella. Como si su propio ser estuviera desnudándose ante el mundo, un único pensamiento resplandeció en su mente. Es ahora o nunca. Los ecos de su vida, de su hermana y de Francisco se entrelazaron como un solo grito. No puede seguir huyendo, resonó dentro de ella, cada palabra empujándola hacia una verdad oculta. Justo cuando sintió que iba a desvanecerse, la luz se intensificó hasta el punto de ser casi cegadora, y en el clímax de ese brillo, Julia percibió una figura a lo lejos. Era una aparición tenue que parecía extender sus brazos, llamándola hacia el otro lado. Su corazón se aceleró. ¿Quién eres? Ayúdame, gritó, sintiendo que el abismo la chupaba de nuevo. Soy tu verdad, lo que te queda por descubrir. Ven, respondió aquella figura, con una voz que sonaba esperanza y agonía a la vez, pero antes de que pudiera moverse, un estruendo sacudió el lugar. Algo se rompió detrás de ella, y una presencia oscura emergió, mucho más densa que las sombras que la rodeaban. No puedes dejarme. No puedes abandonarme otra vez, bramó, mientras las luces parpadeaban y la habitación se oscurecía, y en medio del caos, Julia se dio cuenta de que no solo enfrentaba sus miedos. Había más en juego de lo que jamás había imaginado. Las sombras no eran solo su pasado, sino también sus futuros temidos. La última imagen que vio antes de que todo se oscureciera nuevamente fue la figura tratándose de desvanecer, mientras la risa burlona de Diego parecía resonarle en los oídos.
Siempre seré parte de ti, Julia. Su mente chocó con el dolor de lo desconocido y la incertidumbre. De lo que estaba a punto de descubrir. ¿Podría realmente liberarse? ¿O el ciclo de desesperación continuaría? Y mientras lo pensaba, la risa se transformó en un grito que atravesó el aire, como un aviso y un desafío. El juego apenas comienza. La oscuridad se tragó a Julia, pero no fue un ocaso silencioso. En su mente, las imágenes se agolpaban, fragmentos de su vida danzando entre la luz y la sombra. Frías manos de miedo la sujetaban, mientras sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las risas y los gritos se mezclaban, formando un coro macabro que resonaba a su alrededor. De repente, la claridad la golpeó. Julia estaba de pie, en una carretera desierta. A ambos lados, las sombras de árboles retorcían sus ramas, como si quisieran atraparla. La niebla se deslizaba a su alrededor, y lo único que podía escuchar era el latido acelerado de su corazón. Se encontró sola, pero sabía que no podía estarlo. Algo, o alguien, la seguía. ¿Dónde estoy?, murmuró, temiendo que la respuesta pudiera ser aún más aterradora que la pregunta misma. La carretera parecía no tener fin. Justo cuando decidió avanzar, un ruido sordo resonó detrás de ella. Se giró bruscamente. En la distancia, una figura oscura apareció. Erguida, inmóvil, parecía observarla. Julia gritó, pero la voz le falló, atrapada en su garganta, la figura avanzó lentamente, como un depredador acechando a su presa. Cada paso resonaba en el silencio, haciendo eco en su mente. «Ven aquí», Julia susurró una voz profunda, eriamente familiar. Su cuerpo celó al reconocerla. Era Diego, pero no el Diego que había conocido, sino una sombra distorsionada, con ojos que ardían como brasas. «No. No eres él», gritó, dando un paso atrás. Pero ya había un abismo formándose entre ella y la libertad. «No puedo, no puedo». Él se acercó, la risa siniestra brotó de sus labios. «Oh, pero sí puedes. Solo tienes que dejarte llevar». A medida que se acercaba, recuerdos olvidados surcaban su mente, promesas rotas, risas limitadas por la culpa. La desesperación de perderlo la había consume, y ahora se manifestaba en esta figura errante. ¿Crees que puedes huir de tu verdad? No, Julia. La verdad siempre regresa, incluso en la forma de quienes amas. Su voz resonaba con una ironía desgarradora, y Julia sintió el aire volverse denso. Sin embargo, había algo más. No solo la sombra de Diego la seguía. En el horizonte, vislumbres de su hermana, de Francisco, aparecían y desaparecían en un juego aterrador. ¿Cuál sería la siguiente revelación que su vida le había ocultado? Con cada paso hacia ella, el peso del pasado se volvió más aplastante. Julia sintió que el suelo se tragaba sus miedos, tentándola a unirse al horror que había generado. El caos dentro de ella estalló como una tormenta, y por un instante, experimentó claridad. No puedes retenerme, no más, se desafió a sí misma. Si iba a enfrentar a esos fantasmas, tendría que hacerlo desde la verdad, no desde el miedo. Se dio la vuelta y corrió. Corrió hacia la oscuridad, sin saber si habría luz al final del camino. Cada sombra parecía alargarse, acechándola, cada susurro, apremiándola a mirar atrás. Sin embargo, Julia sabía que no podía. No podía ceder. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Era la voz de su hermana resonando entre las sombras, rasgando el velo de la noche. Julia, no te vayas. Las sombras nos reclaman. El corazón se le detuvo. ¿Era su hermana quien realmente necesitaba ayuda? ¿O eran solo las ilusiones de su remordimiento jugando con su mente? Al dar la vuelta para confrontar la inquietante llamada, se encontró con un camino tortuoso. Frente a ella, un letrero viejo y crujiente se alzaba. El pasado nunca se olvida. Julia sintió el terror apoderarse de ella, incapaz de avanzar o retroceder. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el aire se volvió frío y el eco de la risa burlona de Diego resurgió. Es hora de enfrentar tus elecciones, Julia. Y en ese momento, una nueva figura emergió en su línea de visión. Esta, a su vez, se parecía a ella misma, pero era una versión distorsionada, grotesca. ¿Quién eres tú?, gritó Julia, mientras la copia se reía sin compasión. Soy tu destino, replicó la figura, y viene a buscarte. La habitación comenzó a girar, y Julia sintió que el sentido de la realidad se desvanecía, arrastrándola a una nueva dimensión de terror. La última cosa que vio antes de que la oscuridad la envolviera completamente fue su propia risa retumbando en sus oídos. Esto es solo el comienzo.
Julia se encontraba de nuevo en la carretera desierta, pero esta vez, la niebla no solo la rodeaba, se sentía como una enredadera que la apretaba, ahogando su aliento e intensificando su pánico. Las sombras se movían más rápido, y por un instante, creyó que podía distinguir caras en la bruma espesa, miradas vacías llenas de desesperación. ¿Qué quieres de mí?, gritó, impotente. Las palabras flotaron en el aire, desvaneciéndose como el eco de su propia voz. Esa risa burlona siguió resonando, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Fríos dedos parecían acariciar su piel. Tu verdad, Julia. Nunca has querido mirarla de frente. Pero ahora no tendrás más opción. La figura distorsionada se acercaba nuevamente. Con cada paso, el suelo se sentía más inestable, como si el pavimento se disolviera, convirtiéndose en arenas movedizas. La copia de sí misma observaba, sus ojos vacíos llenos de una tristeza cósmica. No puedes escapar de quién eres, le decía, mientras la bruma empezaba a tomar forma. Los árboles, ahora, parecían inclinarse, como si quisieran hablar, advertirle sobre algo más que la sombra de Diego. De repente, imágenes de su hermana comenzaron a mostrarse entre las sombras, frescas como cicatrices abiertas. ¿Tienes que ayudarme, Julia? La voz de su hermana era un lamento, un susurro que atravesaba el velo de la realidad. Las sombras están aquí. No puedo escapar. Julia sentía que su corazón latía con fuerza, y en medio del caos, una idea ridícula se formó en su mente. Quizás había una manera de rescatar a su hermana, de enfrentar el horror. Necesitaba saber la verdad detrás de las sombras. Se giró de nuevo hacia la figura distorsionada de sí misma. ¿Qué tengo que hacer? Todo depende de tu decisión, dijo la sombra, tomando un paso hacia ella, acercándose con la suavidad de un río que se agita. La verdad te hará libre pero también te condenará. Las figuras familiares se desdibujaron, y un grito agónico se perdió en el aire. Julia sintió que la tierra se sacudía, como si fueran espectros atrapados en un ciclo interminable de dolor. Y entonces escuchó un susurro fuerte, resonando en lo más profundo de su ser: el precio es la aceptación. No puede ser. Su voz tembló. La niebla comenzó a disiparse, revelando un camino más claro. Podía ver a su hermana allí, atrapada, enredada en raíces oscuras que se extendían desde la tierra. La desesperanza en sus ojos la empujó hacia adelante. Se oye fuerte, Julia, gritó su hermana, ayúdame. La imagen de Diego apareció nuevamente, su sonrisa retorcida y burlona. Vas a arriesgarlo todo por una ilusión. Ella nunca se alejará de ti. Julia cerró los ojos, respirando hondo. La lucha entre su voluntad y la traición de sus propios recuerdos la desgarraba. Eres un ladrón de sueños, gritó, sintiendo el valor fluir a través de sus venas. Y en ese instante, las sombras parecieron vacilar. Es tu elección, Julia. ¿Realmente quieres enfrentarte al pasado? La figura grotesca de ella misma echó una mirada profunda, como un reflejo de un futuro aterrador. Sí, exclamó Julia. Quiero saber la verdad, aunque me cueste. Con cada palabra, el paisaje comenzó a vibrar, el aire se volvió palpable. Las sombras parecían retroceder ante su determinación, pero antes de que pudiera avanzar, la figura distorsionada brincó hacia ella, absorbiendo toda luz en su camino. Tu pasado no se rendirá tan fácilmente. El eco de esa última advertencia resonó, llenando el aire con la promesa de una nueva oscuridad. Y en un instante, todo se detuvo. Julia estaba rodeada de silencio y oscuridad, aterrorizada. Había tomado la decisión correcta. Los ecos de las risas siniestras volvieron a materializarse, y antes de que pudiera reaccionar, un rostro aterrador emergió de entre la niebla, sonriendo con una malicia que la dejó paralizada. Bienvenida de nuevo, Julia. Te estaba esperando. El pánico la envolvió, sin saber si sería capaz de enfrentar lo que vendría. Las sombras estaban más cerca que nunca y el precio por conocer la verdad era una oscuridad aterradora y un tiempo limitado. ¿Qué harás ahora?, murmuró la figura. El miedo se transformó en determinación. Julia sabía que no podía retroceder. Debía confrontar la sombra de su pasado, aunque eso significara enfrentarse a su propia destrucción. Y mientras la oscuridad aumentaba, una pregunta resonó en su mente: ¿podría liberarse de las cadenas de su propio miedo, o se convertiría en parte de la pesadilla? La neblina se disipó lentamente, dejando a Julia en un lugar que parecía familiar y, al mismo tiempo, completamente ajeno. Se dio cuenta de que había regresado a la carretera interminable, pero ya no estaba sola. Figuras se dibujaban a su alrededor, sombras de su pasado que la observaban con miradas vacías. A medida que caminaba, sintió el peso de sus acciones,
los rostros de aquellos a los que había traicionado y los recuerdos que había intentado olvidar comenzaron a desbordarse como un torrente incontrolable. Siempre estás huyendo, Julia, resonó la voz de Diego, burlona y afilada. No puedes escapar de quién eres. Con determinación, Julia se volvió hacia él, su reflejo distorsionado marcando la diferencia entre una vida perdida y una oportunidad de redención. No estoy aquí para huir. Estoy aquí para enfrentar la verdad, proclamó con firmeza, su voz resonando en el aire denso y cargado. La figura de Diego retrocedió, pero luego se transformó en una representación de los mayores secretos que había guardado, los momentos de dolor que la habían moldeado. Cada sombra que aparecía eran fragmentos perdidos de su vida, la risa inocente de su hija, la tristeza de su hermana, sus propios llantos ahogados en la soledad. Julia los vio sus propios miedos encarnados, y comprendió que no podría romper el ciclo sin enfrentar cada dolor que había tratado de ignorar. Te llevaste mi luz y te quedaste con mi sombra, dijo, una lágrima resbalando por su mejilla. Pero ya no tengo miedo. Entonces, un rayo de luz emergió de su interior, iluminando la penumbra que la rodeaba. Las sombras comenzaron a desvanecerse, recolectando poco a poco los recuerdos que las habían hecho fuertes. Julia se sintió más ligera, un sentido de liberación la envolvía. Desde el fondo de su ser, gritó, soy más que mis errores. Puedo ser libre. Diego se disolvió en un ardor tenue, y las sombras que antes la aprisionaban se dislocaron, liberándola de sus garras. Las figuras empezaron a tomar formas más claras, su hermana sonriendo, su hija riendo, sus amigos llamándola como si la vida renaciera a su alrededor. La oscuridad perdió fuerza y en su lugar apareció un camino iluminado, con cada paso que daba hacia la luz, las miradas vacías allanaban el camino hacia su verdadero yo. La presencia de su hermana, cálida y comprensiva, la instó a seguir. ¿Nunca estuviste sola, Julia? Siempre hemos estado contigo, incluso cuando no pudiste soportarlo. Finalmente el camino la llevó hacia una colina, donde el sol empezaba a romper el horizonte. Julia se sintió fresca, como si se despojara de un pesado abrigo que la había mantenido atrapada. Al mirar atrás, vio cómo las sombras se desmoronaban y desaparecían, dejando tras de sí solo el eco de los momentos que había aprendido a aceptar. Estoy lista para vivir de nuevo, se dijo mientras tomaba una profunda bocanada de aire. La vida fluía por sus venas, un despertar que la renovaba. Ya no se sentía atrapada entre luces y sombras, había dado el paso crucial hacia la aceptación, y justo cuando todo parecía volver a la normalidad, un último susurro resonó en el aire, siempre seré parte de ti. Julia sonrió, comprendiendo que Diego y su oscuro legado no la definirían jamás. Había reclamado su vida y su verdad, así se despidió de aquella carretera maldita, sabiendo que los recuerdos por los cuales había luchado nunca la dejarían, pero ya no serían cadenas que la ataran. En su lugar, serían luces que le recordarían que la oscuridad existía como parte del hermoso caos de la vida. Con su corazón ligero y nuevos caminos por recorrer, se adentró hacia un futuro hecho de esperanza y redención. Es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para estar al tanto de las historias impactantes que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar al algoritmo a crecer. Esto hace una gran diferencia. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus pensamientos y teorías sobre este final, porque tu opinión es importante. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver peligrosas revelaciones como esta. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. ¿Vamos? Hazlo ya.